Bienvenidos a otro episodio de tu podcast Negocios en Acción, el espacio donde convertimos ideas en resultados. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante como lo es el marketing. Soy Yami y hoy nos está acompañando Domingo. Bienvenido, Domingo. Gracias, Yami, por la introducción. Es un tema bastante interesante, ¿no? Sí, claro. La idea es que vamos, como siempre lo hemos venido haciendo, que siempre hablamos como de temas de interés para nuestros visitantes. Hoy, para hablar del marketing, primero nos gustaría como enfocarnos antes del marketing, o sea, Sí. antes de que existiera como esa palabra marketing que ahorita se usa mucho. Cuéntanos tú, bajo tu experiencia. Bueno, ¿qué te digo? Yo de mi temprana edad recuerdo que de las primeras cosas que recuerdo en mi vida es despertar y caminar hacia el frente de mi casa donde había un negocio. Sí. Y era un negocio muy popular en la zona. Las personas iban y compraban. Era de los negocios favoritos para mí en esa época. Era de dulces. De todo Claro. tipo de dulces, de diferentes marcas y demás. Y bueno, la gente iba muy a menudo. Algunos para comprar en cantidades, para revender. Y otros para comprar el menudeo. Y mis padres eran los que estaban a cargo del negocio, obvio. Nosotros éramos bien pequeñitos. Y ver cómo se desempeñaba la dinámica es bien interesante. Luego ya cuando fui creciendo me fui dando cuenta de que esa era una dinámica que se había adoptado de siglos anteriormente, ¿no? Las personas decidían que iban a vender algo, ¿no? Lo que fuera. Vamos a decir que era una persona que hacía repostería. Y entonces como hago panes y mis amigos dicen que son buenos, voy a decidir venderlo, ¿no? Y Sí. entonces lo ponían enfrente, en un mostrador, y los transeúntes compraban. Y entonces esos transeúntes, si les gustaban, hablaban con el amigo, y ese amigo iba y visitaba. Y así de manera orgánica, Ujú. ese lugar o ese punto de venta empezaba a darse a conocer primero entre los vecinos, luego entre la comunidad. Y si tenía una trascendencia grande, pues porque digamos que por la zona visitaban personas que venían de otros lugares, del extranjero o de zonas Turistas. lejanas, Ujú. entonces esas personas empezaban a decir, ¿sabes qué? Fui a tal pueblo y ahí encontré tal cosa y fue tan bueno, o llevaban muestras, entonces era como se iba dando a conocer un negocio en particular, una actividad en particular, y así era como las personas hacían negocios en aquella época. Nada de malo, simplemente un proceso lento que generalmente era gradual si había aceptación del producto, y ese proceso se iba dando en el tiempo. Una persona podía llegar a tener un modo de vida decente en un proceso largo de tiempo en el cual su negocio se daba a conocer. Y obviamente ese modelo no es que fuera inconveniente, todas las personas jugaban con la misma regla, por lo cual costo-beneficio era bueno, ¿no? Sin embargo, las personas tenían que tardar un tiempo para poder darse a conocer. Hoy en día, en nuestra época, ya cuando crecí, empezaron a hablar acerca de los esfuerzos de ventas, luego a eso le añadieron otros elementos y posteriormente entonces nace el marketing. Y el marketing obviamente es, es mucho más amplio. No Sí. es solo ventas, no es solo producto, no es solo costo. Estamos hablando de un sistema que establece estrategias, ¿no? Exacto. Entonces, esas estrategias incluyen planificación, incluyen, ¿cómo se le llama esto? Launching o lanzamiento de productos, incluyen estudios de mercado, incluyen precios, incluyen plaza, incluyen publicidad. O sea, entonces, hay varios elementos y hoy vamos a estar estudiando esos elementos. Yo creo que la base del marketing es un tema que tocabas ahora y es la investigación del mercado. Correcto. Porque con el marketing lo que hacemos es conocer el cliente. O sea, nos enseñan es que primero debemos conocer a qué cliente nos vamos a dirigir, conocer como sus emociones, sus deseos, sus necesidades,
Porque la idea es, entiendo que con el marketing no es solo vender productos, sino que es que vamos a vender soluciones para que asimismo nos busquen esos clientes. Ciertamente, marketing involucra varios aspectos y hoy vamos a estar hablando, por ejemplo, de las 4P. Sí. Vamos a estar hablando de las 4C y vamos a estar hablando de otros elementos que se interconectan en ese proceso en el cual una persona, cuando decide emprender y decide establecerse y utiliza el marketing como una estrategia, una solución para su negocio, entonces empieza a tomar acciones que van dirigidas a poder establecer una marca, solidificar esa marca y poder hacer que los productos que esa persona distribuye, que esa persona vende, o los servicios que esa persona vende, sean servicios que se establezcan como un punto de referencia. Así es. ¿Cansado de lidiar con procesos que te quitan tiempo y energía? En D&G Consultant te ayudamos a enfocarte en lo que importa, hacer crecer tu negocio. Nos encargamos de lo demás. Procesamiento de nómina, estimaciones, servicios de recursos humanos, takeoffs, servicios de gerente financiero, servicios de contabilidad y teneduría de libros y marketing digital. Ya sea que estés comenzando o escalando, somos tu back office estratégico. Eficiencia, claridad y resultados. D&G Consultant. Tus procesos en orden, tu negocio en acción. Gracias por continuar con nosotros en este interesante podcast en el cual estamos hablando acerca del marketing y cómo afecta a tu negocio. Ciertamente marketing es mucho más que ventas, ¿no? Claro, el marketing pues no es solo como lo que vamos a hacer para vender. ¿Qué implica el marketing? Investigación de mercado, es decir, entender qué quiere y necesita el público, nuestro cliente objetivo. Diseño de productos o servicios, que es crear soluciones atractivas y útiles. Promoción, que abarca dar a conocer lo que se ofrece usando medios como redes sociales, anuncios, eventos. La distribución, asegurarse de que el producto llegue al consumidor de manera eficiente. La relación con el cliente es construir vínculos duraderos y generar confianza. Además, ¿para qué sirve el marketing? El marketing sirve para aumentar las ventas, para posicionar una marca en el mercado, captar nuevos clientes y fidelizar los que ya tenemos, diferenciarse de la competencia, mejorar la percepción del producto o servicio que estamos ofreciendo. Al principio nos hablabas de una parte muy importante que nos enunciaste, que nos hablabas de las 4P y las 4C. Pero entonces yo creo que las personas se quedaron como con ese enunciado. ¿Qué es eso? Entonces, por favor, ¿nos puedes explicar un poquito más a qué abarca? Sí, por supuesto. Cuando hablamos acerca de las 4P del marketing, estamos hablando de, primero, el producto. O sea, cuando nosotros queremos lanzar algo, cuando hablamos de un producto, debemos diseñar ese producto. Sí. Y debemos diseñar la estrategia para que nosotros podamos en un determinado momento crear un momento, crear una inquietud para que las personas tengan interés de probar ese producto. Entonces estamos hablando del producto. Ahora, ese producto que nosotros creamos está dirigido a un mercado meta. Entonces, ese mercado que ya está analizado, nosotros debemos determinar qué precio aguanta ese producto que sea razonable con la capacidad que tienen las personas de adquirir el producto. Entonces, estamos hablando de producto y de precio. La siguiente cosa, la siguiente P es la plaza. En otras palabras, donde ese producto va a estarse exhibiendo, se va a estar vendiendo, cómo va a estar llegando a los clientes. Y la última P es la promoción, o sea, qué nosotros vamos a utilizar, qué mecanismos nosotros vamos a utilizar para promocionar ese producto. O sea, yo voy a introducir un especial o yo lo voy a dar a conocer de gratis, yo voy a tener una exhibición,
dentro del proceso de lanzamiento del producto yo voy a mostrar cuáles son las características. Entonces, esas 4P son sumamente importantes a fin de que las personas que están estableciendo están estableciendo un sistema con el fin de poder mercadear sus productos, que ellos puedan saber exactamente qué es lo que quieren y cómo van a poder lograrlo. Es decir, que esas 4P hay que definirlas antes, es decir, hacer una investigación antes para poder empezar a desarrollar pues lo que tú buscas. Pues, ¿qué te digo? Esa es una conversación y debe ser un tema de análisis. Cuando nosotros decimos que vamos a poner, en el caso tuyo, dice, yo voy a poner un salón, vamos a decir, ¿verdad? Al momento en que yo digo que voy a poner un salón, yo tengo que pensar en primer lugar cuál es el producto que yo voy a vender en ese salón. ¿Va a ser solo lavado y secado? ¿O yo voy a tratar el tema de color, tratamiento? Sí. Voy a tener un spa incluido. Tengo que definir cuáles son los elementos de el producto, en este caso, servicio, que yo voy a presentar. Entonces eso se tiene que definir de entrada. En ese mismo punto yo tengo que definir mi precio, ¿no? O sea, bueno, esto es lo que yo voy a cobrar, la plaza, o sea, dónde va a estar ubicado. Y finalmente, a fin de que yo pueda hacer un lanzamiento apropiado, cuál va a ser la promoción que yo voy a utilizar para que la gente se pegue. Está bien. En la parte de lo que dices del precio, es bueno tener en cuenta el costo de venta, que en un podcast anterior ya nos hablaste bastante pues de cómo era la manera de calcular ese costo de venta para tú saber, porque pues no se trata de decir, no, listo, entonces en el ejemplo que colocaste, voy a hacer color en el cabello, tintes, voy a cobrar pues lo que yo quiera, no, sino que hay que primero sacar el costo, cuánto va a ser mi ganancia, analizar la competencia también, como ver cuáles son los precios que se manejan, pero pues muy interesante todas estas cosas que nos has dicho de las 4P. Ahorita pasemos a la siguiente letra, las 4C, explícanos un poquito de eso. Bien, vamos a explicar un poco de eso, pero antes de explicar sobre las 4C, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Si en tu estrategia de mercado, si en tu proceso para hacer conocer tu producto, te encuentras con los desafíos de no saber cómo hacerlo, recuerda que en D&G Consultants nosotros podemos ayudarte. Podemos brindarte soluciones que van a ser a la medida para que tú puedas escalar tu negocio al siguiente nivel. Así que no dudes en contactarnos, nosotros lo haremos con todo el cariño, toda la confianza del mundo. Continuaremos enseguida con las 4C. ¿Cansado de lidiar con procesos que te quitan tiempo y energía? En D&G Consultant te ayudamos a enfocarte en lo que importa, hacer crecer tu negocio. Nos encargamos de lo demás. Procesamiento de nómina, estimaciones, servicios de recursos humanos, takeoffs, servicios de gerente financiero, servicios de contabilidad y teneduría de libros y marketing digital. Ya sea que estés comenzando o escalando, somos tu back office estratégico. Eficiencia, claridad y resultados. D&G Consultant. Tus procesos en orden, tu negocio en acción. Continuamos con el tema que quedamos, que habías planteado de las 4C. Las 4C en el marketing es un término un poco más nuevo que los demás. En las 4C hablamos que es el consumidor, la comunicación, la conveniencia y el costo. Entonces, ahorita sería bueno que tú en tu amplio conocimiento nos desgloses como qué abarca cada uno de esos aspectos. Bueno, sí, cómo no. En realidad, cuando hablamos del consumidor, pues estamos hablando del end user, de la persona que va a utilizar el producto al final. Cuando se habla de crear un producto, generalmente se tiene que empezar con el consumidor en mente, o sea, esa persona que va a utilizar. ¿A quién va dirigido ese producto o servicio? Exacto. Por ejemplo, hace pocos días yo estuve viendo un programa
estaba Steve Jobs hablando de los grandes computadores de hace no muchos años. Yo recuerdo los computadores grandotes cuando empezaron a ser parte del mercado, pero él, que me lleva un par de décadas, él hablaba de esos computadores que le ocupaban una habitación completa y que había un solo usuario. Y él como estaba introduciendo el concepto de cuando yo quiero que llegue el día en que una persona pueda tener una computadora en su mesa. Para aquellas personas que lo están escuchando, están supuestamente, obviamente, diciendo eso es imposible, ¿cómo eso va a suceder? ¿Entiendes? Hoy en día nosotros tenemos la capacidad como 30, 40 veces más la capacidad de ese gran computador que ocupaba toda una habitación en un celular. Entonces, el tema a tratar del consumidor es ese, ¿verdad? Cuando voy a diseñar un producto, yo tengo que pensar en quién va a ser el último usuario. Identificarlo, segmentarlo. Exacto. Entonces, en ese mismo sentido, tiene que venir la narrativa, que es la comunicación. Cómo yo voy a transmitir el mensaje sobre el producto que yo ya tengo creado para que ese último usuario pueda decir, mira qué conveniente. Bueno, ya me fui al tercer tema. La parte de la conveniencia. ¿No? ¿Por qué hablamos de conveniencia? Hoy en día estamos hablando de que cuando se trata de un producto, es un producto que va a hacer competencia de otros productos. Por la misma oferta, ¿no? Porque sí. Pues del mismo producto puedes encontrar muchas marcas. Exacto. Es muy raro que digamos, bueno, mira, Juan se inventó eso que es lo único que existe, nadie más lo tiene, el producto está en el mercado. Generalmente es en relación a otros. Y entonces ahí tenemos que hablar acerca de las características de mi producto, porque el mío es más conveniente que el otro. El mío es más pequeño, es más ligero, es más delgado, es más rápido, es más esto, es más... O sea, hablo de las características, por qué es más conveniente, porque está más asequible. El mío tú lo encuentras en cualquier tienda, el otro tú tienes que pedirlo y que te llegue 3 meses después. O sea, se habla acerca de todos los elementos que hacen que mi producto sea más conveniente. Y finalmente, obvio, tenemos que tener desde antes de iniciar todo este proceso, tenemos que tomar en cuenta el aspecto del costo. No solamente el costo de producción, que obvio es necesario a fin de que yo pueda hacer negocio cuando lanzo un producto, sino de qué representa en términos de costo ese producto para el cliente. O sea, que el número que tiene ese producto haga sentido. Es atractivo. Haga sentido en el presupuesto de mi mercado meta. Entonces, esos son los elementos que son importantes. Porque yo puedo tener el mejor producto del mundo y nada más se lo puedo vender a una persona. Claro. No se lo puedo vender a nadie, entonces no me sirve de mucho. Ahorita que hablaste de la parte de la conveniencia, yo creo que ahí podemos ahondar en la parte de la marca, porque tú hablabas de eso, de que en la conveniencia es como que el cliente empieza a decir, bueno, ahí tengo todas estas opciones, ¿por cuál me voy? Entonces hay una parte ideal en el marketing que es desarrollar esa marca. O sea, que te empiecen a conocer por tu marca. Sí, cierto. Y es sumamente ventajoso, muy importante, necesario cuando tú estás desarrollando un producto que esté asociado con una marca para que las personas empiecen a pegar esa idea en sus mentes, ¿verdad? Es muy fácil para una persona que le gustan hamburguesas pensar en McDonald's, ¿verdad? Porque está todo el tiempo ahí en la mente. Ahora, hay algunas ventajas y desventajas. Ventaja, es necesario que cuando tú desarrollas un producto y estableces una marca, tú controles la narrativa para que las personas puedan desarrollar una conexión con esa marca a fin de que demanden tu producto. Todo el propósito es que las personas demanden el producto que tú estás ofertando, el servicio que tú estás ofertando. Ahora,
hay que tener en cuenta que la marca que tú desarrollas y la marca que tú estás promocionando debe también estar asequible en términos de plaza, es decir, de locación, y en términos de distribución, o sea, los canales de distribución para el público meta. De lo contrario, cuando las personas demanden tu marca, van a decir, yo tengo esta sustituta. Y entonces estás haciéndole promoción a tu competencia. Sí. Porque al final del día, si tu producto no está en los anaqueles, de nada te sirve. Otro de los riesgos es, y que ha sucedido históricamente en mi país, República Dominicana, sucedió el hecho de que algunas marcas se solidificaron tan fuerte en la mente del consumidor que las personas al nombrar un producto en realidad demandaban la marca. Voy a poner un caso, pañales desechables. Cuando las personas iban a los lugares a pedir pañales desechables, no pedían un pañal desechable, pedían un Pampers. Entonces le daban un Huggies o le daban cualquier otra marca porque el Pampers no estaba en esa plaza. Cuando pedían un refresco, no decían, yo quiero que me des una soda, decían que era una Coca-Cola. Pero como la marca no estaba en la plaza, entonces le pasaban una Pepsi. Y entonces se dio interesante en el caso, en la época en que yo estudié marketing, se dio el estudio bastante interesante de que la Pepsi vendía mundialmente más bebidas que la Coca-Cola. Y la Coca-Cola, su marca estaba más solidificada que la Pepsi. ¿Por qué? Porque la Pepsi trabajó los canales de distribución más a fondo, yéndose a lugares donde la Coca-Cola no llegaba. Pero entonces yo creo que es un tema bastante importante porque es como esa conexión que debe tener el desarrollo de la marca con los canales de distribución, porque si no estarías trabajando para otro. Estás trabajando para la competencia, literal. Entonces, dependiendo de tu producto, dependiendo de los servicios que tú estés ofreciendo, tú debes delimitar o demarcar el área donde tú vas a estar vendiendo esos productos. Si te sale de esa área y corres con la suerte de solidificar tu marca de manera tal que quede en la mente de las personas, entonces estás invirtiendo dinero de publicidad y promoción en el negocio de tu competencia. Y esa es otra parte importante en el desarrollo de la marca, que desarrollando una buena marca, lo que debes de buscar es identificarte de la competencia, o sea, ser diferente. Diferenciarte. Exacto, diferenciarte, muy cierto. Ahora, vamos a hablar acerca de algunos elementos de la marca, ¿verdad? Nosotros a menudo recibimos algunos clientes que, bueno, lo abordamos y son parte de la familia de D&G y empezamos a identificar los elementos que tienen. Y cuando abordamos y vemos sus servicios, su software de la compañía en los aspectos financieros, identificamos, ¿tiene el logo? Puede que no, o puede que no sea lo mejor, entonces le ayudamos para desarrollar el logo. Sí. Entonces tienes marca digital, por ejemplo, tú tienes una página web, tienes un dominio que tienes con tu compañía. Tu correo electrónico es @gmail, haciéndole promoción a Gmail, o es @ tu negocio. Dominio. Entonces, desarrollamos esos pequeños elementos que no parecen importantes, pero que dejan un impacto en el consumidor. Cuando dicen, o sea, ya empiezan a establecer en su cerebro tu marca. Desarrollamos otros elementos, obviamente, desde banners, videos digitales, asuntos relacionados con advertisement, en todos los aspectos. Y tenemos definitivamente toda el área de edición, en la cual tenemos a Carlos, que es tremendo en todos los aspectos del lanzamiento o de la proyección, que diría yo, de la forma en la que tu negocio se presenta al público. Y queremos que
Si tú no tienes esos elementos, pues asegúrate de contactarnos para que nosotros podamos darte una solución a eso para ti. Nos gustaría saber también que nos dieras como un ejemplo de alguna empresa que haya llegado a D&G buscando ese tipo de asesoría en marketing y cómo se ha ayudado a que esa empresa pueda desarrollar bien una estrategia. Bueno, hemos tenido algunos. Y hemos tenido desde los que necesitan los elementos más básicos que tienen que ver con establecer la marca. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del área de la construcción, de establecer su negocio ahí fuera, hablamos de prepararle toda la instrumentación para que cuando sus empleados vayan a desarrollar el trabajo estén bien identificados, que cachuchas, que sweatshirts, que tú mencionas y nosotros le podemos hacer y le hemos hecho de todo esto y siguen demandando esos servicios. Hasta otros que han tenido dificultades con el hecho de promocionar sus productos, ¿verdad? Y de repente le hemos preparado campañas publicitarias en las redes sociales en los cuales ellos han empezado a captar nuevos clientes. Entonces somos bastante específicos, les decimos dónde tú quieres, desarrollamos la estrategia, ¿no?, de marketing, cuál es tu consumidor meta, cuál es tu mercado meta. Y entonces, bueno, yo quiero promocionarme en tal región o en tales ciudades y exactamente mis precios andan por aquí y estos son los servicios. Entonces, en ese sentido le preparamos desde y somos bastante específicos, desde prepararle videos promocionales en los que ellos están haciendo el trabajo hasta el trabajo terminado y aspectos relacionados con la retroalimentación de la satisfacción del cliente y todo lo demás. Entonces eso viene a aumentar sus niveles de venta y a colocarlos en una mejor posición de las que estuvieron en el pasado. Entonces, en ese orden de ideas, lo que estoy entendiendo es que D&G en primera instancia hace como un diagnóstico de qué es lo que necesita, en qué momento se está situando el cliente, la empresa, para saber cómo le va a ayudar y cuáles son las estrategias que se van a adoptar. Naturalmente, es un asunto de estrategia. Tenemos que ver caso a caso y ver exactamente cuál es el objetivo de la compañía. Tal como hablábamos acerca de los elementos de marketing, ¿no? Tenemos que ver cuál es el objetivo que tiene exactamente, o aumentar mis ventas. Eso es bastante general. Sí. Vamos a ver caso a caso, vamos a estudiarlo, vamos a establecer reuniones para levantamiento de información, establecer algunos análisis, ver cómo se está desempeñando su página o cómo se está desempeñando su estrategia en el momento o sus campañas, y entonces poder hacer los ajustes a fin de que ellos puedan tener un mejor resultado. Muy bien. Muchas gracias por todas esas aclaraciones que creo que nos han quedado bastante claras pues hasta el momento. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrega de tu podcast Negocios en Acción. Esperamos que te suscribas y muchas gracias a Domingo por este tema tan interesante que tocamos el día de hoy como lo es el marketing. Gracias, Domingo, por toda esa compartir todo ese conocimiento. Bueno, gracias a ti por interactuar en todo este aspecto. Yo creo que es bastante instructivo. Esperamos que haya sido de tu agrado y si tienes preguntas, comentarios o cualquier tipo de inquietud que te venga a la mente, no dudes en dejar tus comentarios para que nosotros podamos continuar elaborando, refinando y trayéndote entregas que sean de tu agrado y que sirvan para que tú puedas maximizar tus ventas, que puedas aumentar tu negocio en todos los aspectos y llevarlo al siguiente nivel.